Y al menos 34 ha dejado una serie de atentados en todo Irak. 5 de estas explosiones sucedieron en Bagdad, según fuentes oficiales. Los distritos que resultaron damnificados en la capital tienen principalmente residentes chiíes. Además, una doble explosión también sacudió una ciudad en el sureste de Irak. Aún ninguna organización se ha atribuido la autoría de estos ataques. Esta es otra jornada sangrienta que se suma a un sinfín de atrocidades en la nación. Así, el mes de abril ha sido el más violento en Irak desde el 2008. Y detrás de los más de 700 muertos vuelve a surgir el rostro más oscuro de los crímenes sectarios. Francisco Guaita ha estado en diferentes partes del país y nos muestra una radiografía de este conflicto. La espiral de violencia vuelve a sacudir a Irak en estos últimos días. La tensión sectaria ya no solo se traduce en atentados como ocurre en el país desde hace años. El mayor número de muertos actualmente se registra durante los intensos choques entre manifestantes suníes y las fuerzas del orden público. El escenario, ciudades de mayoría suní. Safa habita en una de ellas y no de forma voluntaria. Este iraquí salió de Bagdad por el miedo a ser detenido por el ejército. Ahora, cada vez que hay una manifestación contra el gobierno de al-Maliki, acude con su hijo. Dice que sus derechos en el país se han evaporado. Yo vivía en uno de los distritos de Bagdad. Un día, un batallón del ejército acordonó la casa de mi tío y arrestó a mis 2 primos. Eso es lo que hacen con los sunitas. Nos matan o nos arrestan. Cuando supe que detuvieron a mis primos, agarré a mi familia y me marché a Faluya. Las protestas han arreciado en los últimos meses. Los suníes se quejan de la discriminación que sufren por parte del gobierno del chií Nuri al-Maliki. Piden que no se los margine de los trabajos estatales. También demandan que el Ejecutivo deje de usar a su antojo la ley antiterrorista y que se libere a los detenidos sin cargos. El temor y la preocupación vienen en parte por este documento de identidad. Ser de ciudades como Faluya, de mayoría sunita, implica, en cierta medida, una excusa para las Fuerzas Armadas para hacer pasar un mal rato a ciudadanos simplemente por su etnia. Uno de los lugares que genera más inquietud son controles militares como el que vamos a pasar. Tras los atentados también aparece la impunidad. Las explosiones suelen ocurrir en la mayoría de ocasiones en barrios chiíes. Solo horas después del atentado, el ejército realiza redadas. En ese mismo distrito son arrestados vecinos suníes por una supuesta colaboración con los terroristas. Hechos que para muchos tienen una doble lectura. El gobierno está sacando a los suníes de manera sistemática de Bagdad. Esto que está pasando no es una inmigración silenciosa, sino que es algo obvio. Creemos que el gobierno está siguiendo la agenda de Irán para echar a todos los sunitas que estén en la capital. Pero dependiendo del lugar en Irak, la versión que se escucha es muy diferente. Este chií, que prefiere ocultar su rostro, asegura que muchos suníes siguen trabajando en el aparato estatal. Además, recuerda que los propios chiitas también son discriminados en barrios donde son minoría. A día de hoy, suníes y chiitas se siguen intercambiando sus casas de una zona a otra. Cada uno quiere vivir en el barrio de la mayoría de su secta. Negocian entre ellos y se acaban mudando solo para no estar en minoría. Los propios jóvenes reconocen que la brecha entre sunitas y chiitas sigue marcando sus vidas, a pesar de que la guerra civil en Irak terminó hace ya 5 años. La tensión sectaria afecta de forma muy negativa a nuestras vidas. A uno le miran mal en el barrio si va con personas de otra rama del Islam. Hemos perdido muchos amigos por eso. La mayoría de los jóvenes ahora se casan con personas de su misma confesión. Mientras tanto, en un reciente mensaje televisivo a todo el país, el primer ministro al-Maliki advierte que todos los iraquíes perderán si se enciende de nuevo la mecha del sectarismo. Les llama a unirse ante la amenaza del terrorismo, es decir, ante todas las personas que nos llevan a una guerra civil e interreligiosa. Las últimas semanas han sido las más sangrientas desde que salieran las tropas estadounidenses del país en el 2011. Y los fantasmas de que regrese la crudeza de un conflicto entre sunitas y chiitas suena más y más fuerte. Francisco Guaita, RT, Bagdad, Irak.